Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir, a pesar del fútbol, a pesar de la huelga de bomberos, a pesar de las prisas de la ciudad. Siempre hay un momento para estar con los amigos y para la poesía. La poesía, que parece que es una gran olvidada, pero luego fíjense, llena salas, vende libros y crea adicción, sobre todo si son libros tan maravillosos como El sol no va en bicicleta, que presentamos hoy, de doña Ana María Cuervo de los Santos, gran amiga, y a la que tenía muchas ganas de publicar. Nos conocimos hace muchos años, hace más de 10 años, gracias a una antología de poesía femenina en la que ella participó, y durante estos años la he seguido, le he vuelto a pedir poesías para 2 antologías más, pero ya por fin tenemos hoy el tesoro que presentamos, este tesoro luminoso y amarillo, que ha quedado un libro tan hermoso. Ha sido un trabajo de edición muy bonito trabajar con Ana María, porque es una autora muy disciplinada y también que presenta las cosas de forma impecable. Casi no ha habido que hacer correcciones porque lo tiene todo de una forma muy meticulosa, muy bien organizada, sabía muy bien lo que quería, y también ha dejado mucha libertad a la editorial para trabajar en la cubierta. Esta cubierta que representa también el libro, porque es un libro luminoso que por una parte tiene un movimiento tremendo, es como una especie de road movie que empieza con un viaje a través de la no visión, a través de los ciegos, y que termina en otro viaje, en una caída a los infiernos. En medio de todo esto encontramos poemas hermosísimos, por ejemplo uno dedicado a su madre, otro en el que yo estoy hablando de mis favoritos, luego ya vamos a diseccionar un poco más el libro, pero quizá algunos de mis favoritos son uno que se llama El cuerpo, en donde ella hace una disección sobre qué hay después de la muerte, sobre qué es el cuerpo. Otros, por ejemplo, tan hermosos como El beso del colibrí, que para mí representa un encuentro amoroso, o el que termina, que es El descenso a los infiernos. Un libro fino, como ustedes verán, pero muy elaborado, en el que el autor ha trabajado durante muchísimos años. También tenemos el placer de que Julio Santiago, aquí presente, también es muy amigo de la autora, y es el que ha escrito el prólogo, la conoce muy bien y ha sabido diseccionar en un prólogo corto pero muy, muy intenso todo el trabajo de Ana María. Quiero darte las gracias, Julio, por estar aquí, también por el prólogo, y simplemente quiero añadir unas notas biográficas de Ana. Ella nació en París en 1970, somos del mismo año. Y es profesora y licenciada en Filología Hispánica y profesora de Educación Secundaria de Lengua Castellana y Literatura en Madrid. Ganó la oposición muy jovencita y creo que sus alumnos están muy encantados con tener una profesora tan joven y que encima escribe poesía. Ella ha publicado un libro de relatos que se llama Urmucios y también otro poemario que se titula Luna de agua y peces. Además hay que destacar algo que suena muy bien y que me parece muy hermoso, que es que sus poesías aparecen en una película mexicana que se llama Historias de la Oscuridad, del director Roberto Volado. Y quiero dar paso a Julio para que profundice más en el libro. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Ana, por confiar en mí, muchas gracias a esta casa por la acogida siempre, donde ya hemos presentado muchos libros de colegas, amigos, propios, y donde siempre nos han dado la bienvenida. Yo creo que de la mesa realmente la única que es ateneísta es Ana, ¿no? Sí, es Ana, sí. Bueno, pues esta ilustre ateneísta que luego pasará a ese libro rojo encuadernado en seda, con letras a fuego de oro, y donde pone personajes ilustres del Ateneo de Madrid, pues ahí estará Ana no en mucho tiempo. No quiero que te mueras, o sea, únicamente, es decir, pero quiero que esto hay que hacerlo en vida, no después de muerto. Bueno, pues a mí me pidió un prólogo Ana, y a mí me gusta mucho ir a la anécdota porque la poesía ya la pone ella. Y entonces yo recordaba cuando estaba comenzando la lectura de este libro, pues el momento en el que nos conocimos, Ana y yo, que fue un momento muy poético. Aquí, justamente en el Barrio de las Letras, nos invitó un común amigo, Rafael César Montesinos, hijo de Rafael Montesinos, el poeta de posguerra, eran amigos ambos.
Y bueno, y nos dijo por separado, nosotros no nos conocíamos, oye, ¿por qué no venís al centro este que hemos montado, al Método 4, al San Pedro 6, a recitar sexo y poesía, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vale. Allí yo cuando fui me encontré con mucha gente del mundo de la poesía, del cine, de la pintura, del arte dramático, y de pronto empezó una performance que eran unas chicas que se desnudaban las unas a las otras y se pintaban con purpurina dorada el contorno de las areolas, se pintaban el contorno de los labios y se pintaban unas alas a la altura de los omóplatos. De tal forma que estas chicas eran como una especie de ninfas. Bueno, esto que estoy contando es real, esto no es metafórico, esto es real, una cosa presenciada por Ana y por mí. Entonces, estas ninfas tenían unas cuerdas de pita en sus manos, había unas vigas de madera en el techo, tiraban las cuerdas, iban tejiendo una especie de tela de araña y se iban colgando, simulando actitud de vuelo. Cuando termina toda esta performance, luego recuerdo que también había una vuelta circular de chicos y chicas dando vueltas, manteniendo relaciones íntimas, físicas, al son del ritmo de música, con juego de luces y de poesía. Pues luego nos tocó recitar a nosotros, que recuerdo que yo tenía a mi pareja al lado y me hizo así, a ver si lo superas, ¿no? Cuando termina toda esta performance maravillosa de poesía en absoluta libertad, pues se acerca una chica muy enérgica, de ojos brillantes, a la barra improvisada de bar y dijo, hola, soy Ana. Ah, muy bien. Y nada, pues nos dimos unos cuantos besos, los que estábamos allí con ella, y así conocí a Ana María Cuervo. Pero este acto tan importante para nosotros, realmente, bueno, ya ahí surgió una relación de amistad y una relación artística entre nosotros, de tal forma que Ana ya nos convocó para un lugar, el Café Libertad 8, para hacer un recital de poesía. Y luego, bueno, pues empezamos poco tiempo después también a firmar, bueno, pues en el mismo sello editorial, en Cuadernos del Laberinto. Nos hemos reencontrado física y emocionalmente, pues continuamente desde aquel momento. Cuento esto porque este momento poético es un punto de partida que de alguna forma también forma parte ya de este libro, porque esta anécdota del encuentro con Ana está recogida en el prólogo. Para mí, ¿por qué es importante Ana, aparte de lo emocional y de lo personal, a nivel artístico? Pues que yo creo que no se puede desligar una cosa sin la otra, porque Ana es de esas personas que saben observar minuciosamente la realidad, la saben diseccionar y la saben transformar. Y yo creo que es de las pocas personas que me he encontrado dentro del género poesía que es muy consciente de que la poesía es la expresión de la belleza en cualquier campo de expresión, en cualquier campo artístico, en cualquier campo vital o mortal. La belleza, la poesía, está presente en la salud, en la enfermedad, en la permanencia, en el nacimiento, en la muerte. Ella sabe sacar esa lente del bolsillo y esa lente de macroaumento, y sabe perfectamente observar la belleza en las situaciones más crudas y delicadas de la vida. Y no es una poeta predecible, es una poeta que siempre sorprende, es una poeta que se le nota mucho el amor al teatro, el amor al cine, el amor a la pintura, porque ella lo que hace son poemogramas. Ella va verso a verso regalándonos imágenes poéticas con un lenguaje muy bien cuidado que te hace sentirte en paz contigo y con los demás y te incita a continuar, porque es de esas poetas que piensan y que escriben que todo vacío es el comienzo de algo. Hay metáforas y elementos metafóricos e imágenes que yo odio,
en otros autores y otras autoras, y que sin embargo en Ana, por ejemplo, la hoja de otoño me sienta bien, pero porque ella no da importancia a la imagen de la hoja como tal, ni a la simbología manida de la muerte o la despedida en la hoja, sino que ella sabe hacer una filosofía del baile de unas hojas con otras para regalarnos un poema bello hablando precisamente de la muerte o de una despedida. Yo tengo que decir, y lo digo con la boca grande, que para mí Ana María Cuervo de los Santos es una de mis poetas contemporáneas vivas preferidas, por su altísima calidad emocional, personal y artística, que yo creo que una cosa, en su caso, no se puede desvincular de la otra. Y bueno, pues dicho lo dicho, a mí me gustaría conversar con Ana sobre un poquito sobre el libro y luego ya que nos recite y nos deleite, ¿no? Mi primera pregunta sería... Julio, ¿me vas a perdonar un segundo? Antes de que me hagas la pregunta, unos agradecimientos. Muchas gracias a todos por haber venido esta tarde y compartir este momento conmigo. Gracias al Ateneo por darme la sala. Millones de gracias a Alicia Ares por su confianza y por un libro que verdaderamente me parece precioso. O sea, creo que ha hecho un trabajo extraordinario y estoy completamente feliz y espero que ustedes piensen lo mismo. Y por último, muchas gracias a Julio Santiago, que es un gran poeta, mejor amigo, porque es una persona extraordinariamente generosa y él sabe que lo quiero mucho, mucho, muchísimo. Y él ha tenido la generosidad de hacer el prólogo y además estar hoy aquí con nosotros. Así que bueno, pues le estoy muy agradecida a él también. Y ahora pues que haga la pregunta. Bueno, esto más que... Vamos, yo creo que vamos a hablar sobre el libro, ¿no? Es decir, un poquito, porque yo creo que siempre es mucho más ameno que hacer, bueno, decir una presentación al uso. Me gustaría saber por qué el sol no va en bicicleta. Esto ya lo hemos hablado entre nosotros un poco, pero yo nunca respondo a esa pregunta. Por eso me la hace otra vez. Porque realmente yo tenía otro título, voy a ser muy sincera, ya que han venido. Yo tenía otro título y no estaba del todo convencida y bueno, en un momento dado, callejeando por las calles de Lavapiés, pues miré el cielo y de repente vino como esta especie de título al que le di unas cuantas vueltas y se ajustaba al recorrido del libro, porque yo quería hacer una idea un poco de viaje. Empiezo con el poema de Ciego y acabo, como ha dicho muy bien Alicia, con yo también he caído en los infiernos, he estado en el infierno. Y entonces pues bueno, voy a hacer un recorrido por diferentes estados, situaciones emocionales mías, ajenas, ¿no? Entonces creo que la idea del sol que se va moviendo lentamente, por eso no va en bicicleta, va muy despacito, ¿no? Entonces me pareció adecuada para la obra. ¿Has visto? Al final has respondido. Al final he confesado. Te dio la trampa. Me dijo otro día, tomando algo juntos, me dice, esta pregunta no me la hagas. No es verdad. No hay cosa peor que decir a un niño, no entres aquí, por favor, cuando me vaya de casa. Yo he observado en la evolución de Ana que ha habido aquí un cambio, creo que muy importante con respecto al poemario anterior y los cuentos poéticos anteriores y las antologías, ¿no? Las publicaciones en antologías y en revistas literarias. Yo creo que aquí hay una sinceridad extrema, una desnudez extrema, una desinhibición extrema, una madurez extrema a la hora de expresar cada sentimiento y cada imagen. El ser humano se va desnudando más a medida que pasa el tiempo. Bueno, yo creo que con el tiempo uno va creciendo, evidentemente, y probablemente la poesía que haces cuando eres muy joven es una poesía más ingenua, ¿no? Y con el tiempo la vida pues te va llevando por caminos que a veces no son los más agradables
los más agradables, porque bueno, siempre hay situaciones complicadas, y entonces yo creo que eso en general hace crecer como persona. Entonces probablemente mi voz se ha hecho más madura, más elaborada, ¿no? Quizá más experimentada, quizá, no sé. Luego también me sorprende que entre situaciones de máxima crudeza, ¿no? A nivel personal, social, aquí hay mucha crítica de todo tipo, aquí hay mucha crítica religiosa, política, de fondo, de una forma muy elegante y muy incisiva. Yo lo que observo también es, ahora sí me ha ido el santo al cielo, pero bueno, pero ahora se me han ido los santos al cielo con el cuerpo. Ahí está. Pero yo lo que le quería preguntar era, en estas situaciones de máxima crudeza, que refleja sobre la muerte de gente querida por defender lo que pensaban, o de la muerte inesperada de personas tan allegadas como pueden ser los padres, o la patología en carne propia o muy cercana, ¿cómo surge la poesía en estas situaciones? Pues yo fíjate, el otro día también me hacían una entrevista en la radio y yo no soy capaz de escribir en los momentos dolorosos, ¿no? En los momentos en los que la vida te pone un poco de encrucijada. Eso se va quedando en un pozo en mi cabeza y bueno, en algún momento determinado aflora y surge un poema, porque normalmente pues hablo de cuestiones que me producen inquietud. Normalmente pues son, como dice bien Julio, cuestiones sociales, cuestiones personales, pero que siempre están un poco vinculados a lo general, ¿no? Y pues, es pasar del yo al otro y el otro colectivo, perdón, y el otro colectivo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco jugar con eso, porque al fin y al cabo el problema de uno es el problema de todos, porque las vivencias que nosotros tenemos en la vida dolorosas, la muerte, la enfermedad, pues son vivencias que tenemos todos, ¿no? Entonces yo lo cuento con mi voz, pero todo el mundo me comprende, creo. Entonces... Además ocurre una cosa maravillosa en tu poesía, que aunque hables de la máxima crudeza, ¿no? Y de la máxima vulnerabilidad, fragilidad del ser humano, a mí lo que me queda siempre es un remanso de paz, por la forma de expresarlo. Sí, es verdad. Eres una poeta de luz. Jo, pues muchas gracias a los dos, porque no me podéis decir algo más bello, la verdad, porque es verdad que a lo mejor lo que cuento no es la palabra contar, porque no son narraciones, pero lo que me motiva pues a veces puede ser doloroso, pero es lo que estábamos diciendo, ¿no?, en la anterior pregunta, que todas las experiencias de la vida yo creo que a mí me llevan a un crecimiento. Entonces al final siempre es un paso hacia adelante para algo que no sé muy bien lo que es, pero que me va enseñando, ¿no?, un recorrido. Creo que la vida es eso, ensayo-error. El error a veces es grande, o bueno, que le vamos a ver, y el ensayo pues es interesante también. Entonces, desde el dolor, desde el desconocimiento, pues a mí me surgen muchas cosas, la verdad. Bueno, pero no solamente escribes desde el dolor. No, también escribes desde la alegría. O sea, que claro... en otros libros. Claro, porque yo recuerdo que mi querida Gloria Fuerte siempre nos decía esto de estos poetas que solamente escriben desde el dolor, lo tienen muy fácil. Hay que escribir desde cualquier situación, ¿no? Anímica. Es verdad, lo que pasó un día hablando con Juana Vázquez, que no ha podido venir, pues yo le decía, es que cuando yo estoy contenta me voy de cañas. Entonces, claro, ahí en el bar no me da para escribir, la verdad. Bueno, hay que vivir con intensidad la vida, como tú has dicho, ¿no? Es decir, para luego recoger información de esa intensidad, ¿no?, de lo bueno o de lo malo que ocurra en cada momento, y luego ponerte a escribir cuando ya lo vas a digerir, ¿no? O es una forma de digerirlo. ¿No? Para ti escribir realmente es una forma de digerir la realidad. Probablemente. A la hora de escribir lo que está dentro, y a lo mejor le das un poco de perspectiva, y esa perspectiva te hace comprender las cosas, ¿no? Y a lo mejor te las endulza de alguna manera, ¿no? Sí. Escribimos porque realmente el mundo donde nos parieron no nos pertenece, o creemos que no nos pertenece, o no nos corresponde como nosotros quisiéramos.
A mí sí me pertenece. Lo que pasa es que no es como a mí me gustaría que fuera. Pero yo sí que me lo cojo, lo mastico, lo trituro, lo regurgito, lo vuelvo a comer y luego lo devuelvo en algo que yo llamo poesía, que bueno, ¿no? Ese es el proceso del autoconocimiento y a lo mejor de la liberación o del perdón incluso de uno mismo. A mí me gusta mucho eso que has dicho, que cuando uno habla, ¿no?, de sí mismo de una forma profunda y sincera, habla de todos, ¿no? Pero yo creo que es la mejor forma de no imitar a nadie, ¿no? Cuando uno realmente es sincero con lo que escribe, sin importarle qué dirá nadie, por muy cercano que sea ese alguien, ¿no? Yo creo que precisamente es la mejor forma de no imitar nunca a nadie, ¿no? Yo creo que por eso a lo mejor hay muchos colegas del mundo de la poesía que se parecen tanto a otros colegas y parece que siempre es el mismo libro, porque tienen miedo a escribir, tienen pudor. Está claro que tú no tienes pudor, ¿no? Bueno, yo, claro, cuando hemos hablado del libro, pues es verdad que tú me dijiste en un momento que era un libro donde había mucho de mí, mucha intimidad, y luego pensé, joder, pues tienes razón. Lo que pasa, y de repente dije, ostras, qué corte, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, es lo que me ha salido en esta ocasión y ahí está el libro, es que no sé, soy yo. Y vosotros, ¿eh? No, pero es muy bonito porque, claro, porque por ejemplo ella habla de algo tan importante como la memoria histórica, ¿no? Desde una situación personal del fusilamiento de su abuelo, ¿no? Y entonces ya me has destripado no, lo hace, es decir, con tal elegancia que, bueno, pues es decir, que podría ser pues el abuelo de cualquiera de nosotros, ¿no? O bueno, muchas situaciones que desgraciadamente se siguen repitiendo, ¿no? Por eso, por aniquilar a aquella persona que piensa de forma diferente. Claro, claro, es un poema en el que yo a quien represento es pues a una persona muy cercana a la que realmente no conocí, como os podéis imaginar. Pero no solamente es esa persona, o sea, a mí me gustaría trascender un poco y hablar pues de lo terrible que es la guerra, ¿no? Y todo el mundo, cualquiera de los bandos, tiene pérdidas, la guerra es horror y la guerra, ante todo, creo que tiene que ser algo absolutamente que se tiene que evitar a toda costa, ¿no? Entonces, el poema del que hablas, pues para mí es más un símbolo de ese enfrentamiento terrible al que llegamos las personas, ¿no? Que somos capaces del horror más extraordinario, ¿no? En el peor de los sentidos. Y yo quería hablar de ese horror porque no lo entiendo. Al igual que también, por ejemplo, hablas de la hipocresía europea, ¿no? Cuando se tiene la mayor fosa común en el Mediterráneo, ¿no? Sí. Y nadie, o casi nadie, habla de ella de una forma como tú lo haces, ¿no? Ese es uno de los poemas que voy a leer, si te parece. Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que la gente está deseando escucharte recitar. Bueno, pues a ver. Voy a empezar con el poema de Ciego, que como ha dicho Alicia, es un poema que vino motivado porque el director de cine mexicano Roberto Volado iba a hacer una película sobre la ceguera y entonces me pidió que participara. Él conocía lo que yo había hecho y bueno, pues yo escribí este poema. A él le gustó mucho, es Historias desde la oscuridad. La verdad es que la película es maravillosa, son 3 personajes invidentes, cada uno da su imagen de la ceguera. Y yo cogí el poema porque cuando lo escribí pensaba en los ciegos que iban antiguamente de pueblo en pueblo recitando, ¿no? Y me parecía que estaba muy bien para abrir porque es ese ciego que está dando paso, ¿no? a los poemas que va él mismo a recitar, o en este caso que voy a recitar yo. Ciego. Con la vida entre los pliegues de las voces, sueño en color imágenes de un mundo ausente. Secuestrada la cama en el día de una boda, celebro una orgía solitaria en la nevera. No llegan las caricias tan cerca de tan lejos. Vestido de primavera según las predicciones, a falta de un sombrero que oculte la tristeza. Detrás de las pupilas un hueco vacío. Rompe contra el dique en noches de pleamar. Huyeron sin uso las líneas de la mano. Encuéntrelas cualquiera y cuente lo que ha visto.
Voy a continuar con un poema que se titula Cuadro holandés. Pues estoy con las gafas que así como que... Cuadro holandés, que apareció en una de las antologías de las que ha hablado Alicia, Atlas Poético, Viajeras del siglo XXI. Y este poema evidentemente vino motivado por un viaje a Holanda y dice así: un lienzo blanco recorta el océano, como una mujer pudorosa de pechos ocultos. Sus escondidos senos alimentan las manos, que amables pincelan campos de rojo y amarillo. Con sus aspas las nubes soplan el viento, dibujando un camino de vacas y canales. Esperan silenciosas las garzas en los ríos, hundidas sus patas en un lecho de escamas. No ven las bicicletas que tiritan en negro, y planas se deslizan con redondas sonrisas, hacia focos de luz que semejan ciudades, aquí y allá en la escena dispersos, donde algunos hombres guardan piedras preciosas en los agujeros rotos de sus zapatos tristes. A continuación voy a leer un poema que se titula Insomnio. Y este poema tiene una anécdota que a mí me parece simpática, porque lo leí en un programa de radio hace un tiempo y había un poeta al que yo admiro, hizo un comentario que a mí me llamó la atención, porque dijo: en este poema hay mucha soledad. Y claro, yo pensé, soledad, en este poema hay una falta de sueño extraordinaria. Pero bueno, parece bonito. Se titula Insomnio. Tiene una pequeña cita al principio que dice: bienaventurados los que concilian el sueño, porque de ellos será el reino de los cielos. Apócrifo. Apuntalados los párpados del sueño, no habrá vendaval que esas maderas tumbe. Las sábanas se agitan sin arrullo entre los huesos y crujen agotadas las paredes tristes. Una sirena suena en la calle distante y en algún rincón extraño hay un latido. De luto se viste huérfana la almohada, mientras el lecho impacienta el llanto de los relojes, que caminan inflexibles por horas fugitivas. No encuentra resquicio el cuerpo embozado de una ansia tenaz y desesperanzada. La vigilia amanece constante un falso día, taciturno de estrellas que mueren en la noche, por los angostos caminos que aguardan la mañana. Voy a leer ahora un poema del que ya hemos hablado en la presentación, en las palabras de Julio. Se titula Matías. Con este poema suelo emocionarme, espero no llegar a las lágrimas como me ha pasado en el Ateneo en otra ocasión. Su nombre, Matías, pero las balas ignorantes siguieron la orden. Certeras y veloces siguieron el camino. En pie, su sombra atada a la blanca pared, pronto teñida de pólvora y silencio. La blanca pared su único destino. El aroma de don Pedro, disperso en la brisa. El brillo de la hierba, sesgado con el canto de un grillo. 3, 5 hombres, en su mano la muerte. En pie, clamó su mirada al cielo. Las nubes altivas pasaron indolentes. Mudas las piedras reflejaron los postreros rayos. Ya cubiertos los ojos todo era recuerdo. Los soldados del pelotón fundidos en uno, lejano y anónimo. Ante ellos un hombre, se llamaba Matías. Sonaron 3, 5 disparos. En pie un instante cerrados los puños. El ulular de una lechuza y las rodillas dobladas. Cercano sonó el ladrido de un perro, y el cuerpo ya tendido, el rostro ciego hacia la luna. Su cuerpo arrastrado sobre piedras de arena. Su cuerpo arrojado a una fosa sin memoria. Sin memoria. Se llamaba Matías. Era mi abuelo. Y ahora, tuve una época que me interesó mucho la poesía oriental. Yo había empezado con los autores españoles, que es lo que nos enseñan en el cole, en el instituto, luego los europeos, luego los estadounidenses y luego el mundo.
Y entonces descubrí la poesía oriental y estaba muy de moda el haiku por ese entonces y yo me empollé todos los libros de ensayos sobre el haiku. Julio también hace una poesía maravillosa que él llama poesía depilada. Esto significa que a lo mejor en algún momento hay cosas que nos sobran, ¿no? No lo sé. Y entonces escribí unos cuantos haikus que están en el libro, que los he puesto un poco a modo de estructuración. Y voy a leer dos. El primero de ellos lo escribí, me surgió a partir de este viaje a Holanda, que como veis fue bastante fructífero, porque iba por un puentecillo, no estaba en Ámsterdam, en otra ciudad, pero como en todas partes hay canales, y entonces pues había no sé si era una garza, una grulla ahí en el mini río aquel, y me llamó muchísimo la atención. Y entonces después escribí este haiku. Dejas tus pasos, roja luna en el agua, la grulla vuela. Farolillos blancos, tiemblan en el camino, humo en la casa. Me mira, eso quiere decir que tengo que seguir hablando. Bueno, es impresionante la influencia, la buena influencia del teatro, del cine, de la pintura y de la cultura oriental. Es impresionante, ¿eh? O sea, y es impresionante la forma de fundirlo todo en este libro. A mí me parece, o sea, que este libro son 24 ventanas a un mundo interior que no tiene fin, ¿no? Es un vuelo maravilloso. Pues fíjate, es que tienes razón, me encanta la poesía oriental, pero también esto se debe a un poeta español al que yo amo profundamente. Yo tengo dos poetas de cabecera, uno es Gustavo Adolfo Bécquer, que yo creo que de Bécquer aprendí ese tono trágico, ¿no? Que cierra los textos, porque Bécquer cerraba maravillosamente los poemas. Y luego Juan Ramón Jiménez, que es uno de los autores que de alguna manera introduce la poesía oriental. Bueno, luego ya sabéis que el grupo de 27 ya jugó mucho más, pero sobre todo Juan Ramón era la defensa, era la búsqueda de la esencia, ¿no? Como esa pequeña paranoia que él tenía, que iba buscando luego, después que los libros los había publicado, los iba buscando por todas partes para corregirlos, quemarlos, hacerlos desaparecer. Entonces, claro, esa búsqueda de la esencia es muy obvia en la literatura oriental, ¿no? Y a mí es difícil encontrar la palabra justa, pero la poesía oriental tiene mucho de eso y quizá también me ha influido positivamente, creo, ¿no? Pero yo creo que en el resto de los poemas, bueno, ustedes juzgarán cuando lean tranquilamente el libro, porque una cosa también es escucharlo así de una forma rápida y otra cosa es leerlo entretenidamente, porque este libro tiene mucha enjundia. Yo creo que no solamente aparece en la poesía breve, también aparece en la poesía, bueno, larga, entrecomillada, que según Ana María esto es poesía larga. Y tú dices, madre mía, pues hay otros autores que son páginas y páginas y páginas sin decir nada interesante. Pero yo creo que tú eres muy esencialista, ¿no? Es decir, y que es que cada verso, o sea, es que cada verso tiene una imagen, o sea, es que es impresionante, ¿no? O sea, es como estar viendo eso, una película, ¿no? De forma rápida, o viendo una obra de teatro acelerada, ¿no? Esta influencia supongo que será de la infancia, ¿no? A ver, yo el teatro, el cine. Claro, la verdad es que esto es poesía, no estoy narrando, evidentemente, pero el mundo de la narración a mí me ha influido muchísimo. Quizá he leído mucha más narración que poesía, en realidad. Entonces, lo que yo creo que hago es como una especie de visión cinematográfica de una sucesión de imágenes, que creo que es muy simbólica, ¿no? Muy metafórica en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, sí, hay esa sucesión, no narro, pero tampoco estoy en la esencia pura y dura, ¿no? Es una especie de camino intermedio. Y claro, es verdad, tengo mucha influencia del mundo del cine y del mundo del teatro. Que todos los que estamos aquí, yo me acuerdo de las películas del oeste todos los días después del telediario aquel, ¿no? Entonces, pues
mi mundo está muy invadido positivamente por el cine y por el teatro. Me apasiona. De hecho, yo empecé escribiendo obras de teatro. Andarán. Bueno, decía don Federico Acelorca, ¿no? Es decir, que el hacer poesía y el hacer teatro era exactamente lo mismo, ¿no? Decía él en una conferencia. Claro, bueno, el maestro lo quería él, bienvenido y todos callados. No hay nada que decir. ¿Tú piensas que la poesía es una forma de reafirmarnos en nuestra propia felicidad? Pues posiblemente, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Al final el poema lo que hace es hablar de uno mismo y entonces de alguna manera consolida tus opiniones, tus creencias, tus deseos, ¿no? Entonces sí, posiblemente hay algo de eso. ¿Estaré de acuerdo con que la felicidad del ser humano que nada tiene que ver con la euforia? Porque todos tenemos momentos de euforia y momentos de depresión, ¿no? Es decir, la vida es oscilante para todos, pero no se trata de un estadio anímico, ¿no? Es decir, esto es un edificio emocional que se va consiguiendo con el paso del tiempo, la experiencia, la adquisición de cultura académica, emocional. ¿Tú estarías de acuerdo con una definición, como ha habido algunos compañeros, colegas del mundo del arte, que dicen que la felicidad es un estadio de buen entendimiento con uno mismo? Desde luego, si no estás bien contigo mismo, si no estás de acuerdo contigo, pues poca felicidad vas a encontrar. Pero yo es que no creo que exista la felicidad, creo que es un engaño que todos nos creamos para poder sobrevivir. Creo que hay estadios, hay fases, hay momentos de alegría, bueno, pues de muchos momentos que son maravillosos en la vida, afortunadamente, pero felicidad, la felicidad, ¿no? Es que me parece que es un invento, no sé. Cada uno tiene la suya. Oh, por supuesto. Ya estoy feliz. Bueno, a mí me gustaría que entre los poemas seleccionados también nos recitaras alguno de felicidad. Pues... Si es posible, y si no, ese poema que no quieres recitar de amor, a mí particularmente me encanta, o el de las hojas, a mí también me gusta, para hablar del baile de las hojas. Sí, eso también me gusta mucho. Bueno, pues a ver, voy a hacer un cambio de programa, aquí estamos para cambiar. Ponte beckeriana, por favor. ¿El qué? Que te pongas beckeriana. A ver, ya me gustaría. Becker. Ah, mira, pues lo he encontrado enseguida. Esto es vale. ¿Lo que hace tener un índice? Lo que hace esto es alucinante. Es también el índice de primeros versos, que eso también es importante. También es importante, sí. Claro que sí. Bueno, pues el poema del que están hablando... Esto es el... Hola, ahora. El poema que están comentando Alicia y Julio se titula Hojas y es un poema efectivamente un poco más ligero y dice así: las hojas, agitados pies de bailarina, bailan unidas ya sin fuerza a la rama. Las caricias de los tutús se esparcen en las sombras. Inesperado comienza el cortejo del viento y las hojas giran y giran alocadas. Desatadas las cintas de las zapatillas, en la tierra cae una lluvia de ondas, una tierra de ondas que se desliza crujiente. El otoño está oculto bajo sus faldas doradas. Bueno, pues voy a continuar, voy a leer ahora uno que se titula Europa. Como un nuevo Abraham apuñalas los cimientos de tu historia, desmedida en la hora en que los números sucumben, y en tus orillas acumulas los cadáveres. Mercenaria en un altar sin Dios devoras a tus hijos, diseminado tu furor en un reloj sin lengua, y abrazada a tu ya estéril regazo, amordazas las olas y el naufragio de los zapatos. Tus uñas acaloradas engrasan las bisagras, cuando la atenta ceguera observa tras las paredes, expectante ante el último disparo de salida, y cubres de asepsia la tierra como un manto. Nunca fuiste la virgen cándida de tu imagen, nunca fuiste loba para sus cachorros, nunca fuiste la madre prometida, ni siquiera fuiste nunca nada, y a tus orillas flotan a la deriva los sueños, y en tus entrañas. Soberbia todavía caminas la conquista de tus escombros, pero ya no hay mundo que el hombre ignore, ni mentira. Comerciante de la vida y sus derrotas, a golpe de miedo ajenos lanzas los dados.
ignorando que jamás hubo partida, mientras tejes cada noche solitaria tu mortaja. Hablaba antes Julio de la influencia que tiene el cine, el teatro para mí, y también el arte. Yo soy una gran amante del arte. Hay un pintor que a mí me fascina, que es Cézanne, y Cézanne tiene un cuadro en el que aparece un señor pequeñito sentado en un trono, va con un gabán azul, y a mí este personaje me llamó la atención. Se llama Achille Lempereur, y yo estuve por ahí buceando y buscando y descubrí que fue también un pintor impresionista, absolutamente desconocido hoy en día, muy amigo de Cézanne, de Solá, y claro, me pareció absolutamente paradójico que este hombre era un gran pintor en realidad, pero se presentó en el Salón de París con algunos de sus cuadros y les dio un baño de barniz. Y se rieron muchísimo de él, y eso le resultó bastante traumático. Y yo creo que bueno, a partir de ahí pues fue un poco decayendo. Y me llamaba mucho la atención que en ese momento hay otro pintor, que es Toulouse-Lautrec, que físicamente está en las mismas condiciones, pero su vida es opuesta a la de Achille Lempereur, ¿no? Y esa paradoja me conmovió. Y entonces escribí este poema. Posado sobre la dureza de tu trono, goteando sueños escapan los pinceles de tus manos, pero siguen desnudas las paredes de los otros, tras las puertas oscuras de los salones giratorios, bajo las atentas carcajadas de los cachorros hiena. Desborda el sacrificio sus hilarantes bocas, mientras tus pies desnudos no alcanzan sustento, y se asienta la tristeza en tu gabán azul. Oh Achille Lempereur, tus hijos tienen hambre. Oh Achille Lempereur, tus óleos tienen frío. Las flores rojas de la madrugada persiguen fugaz tu rubor por los senderos, sobre la mirada gris de la hierba escarchada, y una luna sin luz agotada entre tus pasos. Oh Achille Lempereur, tus hijos tienen hambre. Oh Achille Lempereur, tus lienzos tienen frío. Sentado en tu trono a la mesa del mañana, pintas de blanco presuntos bodegones, invadidos por fantasmas repletos de esperanzas, bebedores de absenta y vino en amarillo. ¿Dónde están los amigos que fueron el ayer? Alquimistas de risa y campos de verano, buceadores de tormentas silbando en los tejados, tintores de adoquines con sombreros de papel. Nocturno se recoge el sol sobre tu rastro y las ventanas de los puentes cerrados en París. Oh Achille Lempereur, guardan las horas tus pinceles, y todavía tus hijos tienen hambre y tienen frío. A continuación voy a leer Es que esto en cuanto lo rozas se apaga. Voy a leer un poema que se titula El viento y el agua. Un parpadeo borra los contornos de la vida. El sosiego reposa entre las estanterías desconchadas. Ya no le susurras ni al agua ni al viento. Los nombres de pequeños objetos cotidianos que avistas un segundo y no pronuncias. Hoy has comido fotografías desmigadas, con tu vestido inundada de amarillo. Un mirlo canta en el jardín, otro responde en la distancia. Tus ojos de cristal me atisban extrañados. Suenan las campanas, pero aún no son las 9. Nos vestiremos de traje para casarnos con la luna. Mira ese papel, ya no nos sirve. Un mirlo canta en el jardín, otro responde en la distancia. Esto, un espejo. ¿Tienes sueño? Aún no son las 9. Aún no suenan las campanas. Canta un mirlo, lejos. Duerme, descansa, hasta mañana. Un parpadeo borra los contornos de la vida. Susúrrale al viento y al agua. ¿Qué sueñan los que no tienen recuerdos? Y ya para acabar, voy a leer Yo también he bajado a los infiernos. Yo también he bajado a los infiernos del alma, donde el hierro sucumbe a sus entrañas, donde no arriban las barcas, ni hay orillas, ni sendas, ni destinos. Allí no arde el fuego ni las llamas se deshacen en fragores.
Allí las paredes rezuman sus ausencias que las devoran. Un profundo abrazo de sombras camina de la mano, sus evanescentes miradas en el suelo desleídas. Yo también he bajado a los infiernos del alma. Allí no encuentro morada ni alegría la tristeza. Un continuo horizonte inhibe lo inmediato. Unas bocas desperladas arrancan el rostro de cantos y claridades, bajo los martillos colosales de una forja sin herrero, que aplastando cerraduras, cerrojos, llaves y campanas, amontonan bloques de piedra viejos como dioses. Yo también he bajado a los infiernos del alma. Allí las pisadas sostienen seres extintos sin nacimiento, sin despedidas gloriosas ni erráticas recepciones, entre charcos ausentes de barro y de costillas, bajo la danza de los peces voladores. Allí las espadas parlantes plagadas de piojos ríen y ríen. No hay Dante, no hay Virgilio ni Beatriz. Vamos a escondernos en la chimenea para que el rumor de las señales no nos alcance, porque yo también he bajado a los infiernos del alma y es difícil regresar a través de un espejo. Gracias. Voy a decir una última cosa, que tengo muchas ganas de decirlo. Tiene la mala costumbre Ana María Cuervo de vez en cuando de invitarme a darle charlas a sus alumnos del instituto. Ella es profesora de lengua y de literatura. Y bueno, pues unas veces hablamos de Gloria Fuertes, otras veces hablamos de lo que yo hago, otras veces hablamos del proceso artístico en general, un poquito de todo. Y yo siempre de una forma muy malvada pregunto a los alumnos, así a escondillas, que qué tal profesora es Ana María Cuervo. Y tengo que decir que a lo largo de estos 15 años que nos conocemos, y yo creo que he estado en casi todos los institutos donde tú has estado, y tengo que decir que todos y todas y todes dicen que muchos me han contado cosas tan bonitas como que leen gracias a Ana María Cuervo de forma voluntaria. Otros me han dicho que ellos empezaron a escribir poesía gracias a Ana María. Otros me han dicho incluso que han encontrado un sentido a su vida gracias a Ana María. Creo que es muy importante poner esto en valor y potenciar este tipo de calidad en la enseñanza, porque creo que eso puede salvar a muchas personas de situaciones de contratiempos, ¿no? Y de los bajos que vienen después de los alti en la vida, ¿no? Y simplemente lo quería decir para que ustedes supieran a qué poeta van a disfrutar a continuación cuando lean el libro. Yo termino con esto. La verdad es que normalmente vienen alumnos míos a la presentación de mis libros, pero hoy justo ha coincidido que ninguno podía. Así que bueno, pero gracias Julio por tus palabras, porque son muy reconfortantes. Aquí hay algunos compañeros, ¿no?, del mundillo, algunos ya jubilados, ya me dan envidia, y otros pues compis del instituto, del de ahora, del de antes, ¿no? Que bueno, pues que lo bueno de la enseñanza es que crea lazos que yo creo que no se rompen nunca. Ahí hay unas, igual que la poesía, cuando tienes un colega, un compañero del mundo con el que conectas, y yo creo que ahí has conseguido un amigo para siempre, no has creado una amistad para siempre como la de Julio y yo, porque somos verdaderamente buenos amigos. En el mundo de la enseñanza pasa lo mismo. Cuando conectas con alguien y trabajas y eres buen compañero, ¿no?, pues esa gente está ahí. Aquí hay compañeros que de verdad, gracias por haber venido hoy, aparte de a todos los demás, pero gracias a ellos especialmente por estar en lo bueno y en lo malo. Ya no me callo, lo siento. Y también está uno de mis profesores, al que yo quiero muchísimo, y os pido de verdad un aplauso, porque
Yo llegué a la literatura gracias a Carlos Herrero, le tengo muchísimo cariño, hice con él el CAP y aquí nos juntamos después de mucho tiempo y aquí está, se lo agradezco mucho y ya que me he puesto a agradecer a compañeros, Carlos, gracias por todo lo que me has enseñado porque un poco de ti está en este libro. Ya. Vamos a terminar el acto con las palabras justo que abren el libro, que es la recomendación que nos dice Julio, que nos dice que es verdad que a veces nos hemos reído, a veces nos hemos llorado, siempre nos ha hecho pensar o arrastrarnos por el suelo. Esto es un buen resumen del libro y de lo que hemos escuchado hoy, de este viaje personal al mundo de Ana y de su poesía, que les invito ahora a descubrir íntimamente llevándose el libro dedicado por la autora. Muchas gracias.